Buenas tardes, mi nombre es Anerjan Blanco Ríos presentaré mi propuesta de investigación, la cual se titula Impacto de los factores medioambientales en el rendimiento académico de los estudiantes de colegios rurales del Magdalena. La motivación y justificación de esta es estudiar cómo los factores medioambientales afectan el rendimiento académico en colegios rurales del Magdalena. Esta es una labor crucial dada la creciente conciencia de la conexión entre el entorno y la educación. Este proyecto aborda la falta de conocimiento en esta área, con una búsqueda constante de información para mejorar las condiciones educativas y el rendimiento académico en entornos rurales en específico. Bueno, de aquí se desprende la pregunta general, que es cómo afectan los factores medioambientales el rendimiento académico de los estudiantes en colegios rurales del Magdalena. Y de ella se desprenden tres preguntas más específicas que son: ¿cómo son los factores medioambientales en colegios rurales del Magdalena? ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes en colegios rurales del Magdalena? ¿Y cómo inciden los factores medioambientales en el rendimiento académico de los estudiantes en colegios rurales del Magdalena? Los objetivos. El objetivo general, que es determinar el impacto de los factores medioambientales en el rendimiento académico de los estudiantes en colegios rurales del Magdalena. Y los objetivos específicos, que son identificar los factores medioambientales del Magdalena, identificar el rendimiento académico de los estudiantes de colegios rurales del Magdalena, e, identificar la incidencia de los factores medioambientales en el rendimiento académico de los estudiantes de colegios rurales del Magdalena. Bueno, la fundamentación teórica. Tenemos a Hedgehog, que en 2003 investigó cómo aspectos físicos como la iluminación y el diseño de espacios educativos afectan el rendimiento estudiantil, destacando la importancia de un entorno favorable para mejorar la productividad y el aprendizaje. También tenemos a Tanner, que en 2009 exploró cómo las condiciones climáticas como temperatura y humedad afectan la concentración y productividad de los estudiantes, buscando comprender la relación directa entre el clima y el rendimiento cognitivo. También tenemos a Fitz, que en el año 2000 investigó cómo la calidad del aire en entornos educativos afecta la salud y el rendimiento estudiantil, destacando la importancia de mantener un aire limpio para optimizar las condiciones de estudio. La fundamentación metodológica. El paradigma de investigación fue el comprensivo, porque a través del análisis de la parte climática y medioambiental de distintas partes del Magdalena se busca llegar a una conclusión acerca de su impacto en el rendimiento académico y a su vez lograr una transformación. Los métodos de investigación. El método de investigación que se usó fue el secuencial explicativo, ya que lo que se busca es realizar un análisis de los resultados de estudiantes del departamento del Magdalena, el área rural del departamento del Magdalena, y a partir de allí construir conclusiones. La técnica de recolección de información y la revisión de registros existentes y encuestas. La unidad comprensiva es colegios rurales del Magdalena, específicamente en 10 colegios rurales del Magdalena, ya que si tomamos todos los colegios rurales del Magdalena sería mucho más amplio, entonces se tomarían 10 colegios rurales como prueba. Y por último, los actores sociales son los estudiantes de estos colegios seleccionados. El plan de actividades. Para el objetivo específico número 1, que es identificar los factores medioambientales del Magdalena, tenemos tres actividades, que son identificar la fuente de información, en este caso sería el IDEAM, filtrar los datos del Magdalena y por último analizar estos datos. Para el objetivo específico número 2, que es identificar el rendimiento académico de los estudiantes de colegios rurales del Magdalena, se busca la fuente de datos, que en este caso sería la CIDFES, acceder a las bases de datos, filtrar los datos del Magdalena y por último analizar los datos. Y para el objetivo número 3, que es identificar la incidencia de los factores medioambientales en el rendimiento académico de los estudiantes de colegios rurales del Magdalena, la primera actividad sería hacer observaciones en el terreno, esto con el objetivo de reconocer físicamente las condiciones de estudio de los estudiantes.
aplicar encuestas de satisfacción y por último analizar los resultados de las encuestas. Los resultados o productos esperados. Se espera descubrir relaciones significativas entre factores medioambientales específicos y el rendimiento académico, porque nos ofrecerá información esencial sobre cómo las variables están interrelacionadas en los colegios rurales del Magdalena. También analizar cómo diferentes grupos de estudiantes del colegio rural del Magdalena reaccionan ante los factores medioambientales proporcionará una comprensión más profunda de cómo estas variables afectan de manera diferenciada según características específicas como la ubicación geográfica en esta región en particular. El diseño de recomendaciones concretas para mejorar las condiciones educativas fundamentadas en los resultados obtenidos permitirá que los hallazgos de esta investigación se conviertan en acciones tangibles y aplicables, contribuyendo así a la transformación efectiva del entorno educativo en colegios rurales del Magdalena. Y por último, pues contribuir con nuevos conocimientos y destacar áreas no exploradas en la investigación existente. El cronograma. Bueno, el inicio del proyecto sería en la semana 1 y en esa misma semana se identificaría la fuente de información, se filtrarían los datos y se analizarían los mismos y a su vez se identificaría la fuente de datos para la actividad número 2. En la segunda semana se accedería a la base de datos de las IFES, se filtran los datos del Magdalena y se analizan estos datos. De la semana 3 a la semana número 12 se estaría haciendo el recorrido por cada uno de los colegios. Esto pertenece a la actividad de observaciones del terreno y en esos mismos viajes se analizarían los resultados de las encuestas. Se aplicarían las encuestas y en la semana número 13 se analizarían los resultados de estas encuestas. Y para la semana 14 sería la entrega final del proyecto, del informe del proyecto. Bueno, el presupuesto, en este caso el gasto de personal sería de aproximadamente 2 millones de pesos. En materiales e insumos aproximadamente 2 millones de pesos. En bibliografía serían de 600.000 pesos. Equipos y accesorios aproximadamente entre 5 millones de pesos. En viajes y salidas de campo serían aproximadamente 3 millones de pesos. Y no siendo más, eso es todo. Muchas gracias por su atención.